El tema de subespacios es sencillo porque tiene varias equivalencias. Para empezar, voy a tomar un espacio vectorial sobre el cuerpo K y voy a decir que S es su espacio siempre y cuando sea un subconjunto distinto de vacío y esté contenido en B, y además que la tupla formada por la suma un cuerpo K y un producto sea también un K espacio vectorial. Esa es básicamente la definición de espacio vectorial, de subespacio vectorial. Ahora, acá aparece una suma. ¿De dónde saco esa suma? Y va a ser la misma que está definida en B, obviamente restringida al conjunto S, y el producto que aparece en esta tupla va a ser la misma que aparece en el producto de la tupla de B. O sea que con esta información yo puedo ya construir una nueva tupla, pero con elementos solamente de S, porque son funciones restringidas a este conjunto. Eso por un lado. Ahora, ¿es la única forma que tengo para mostrar que un conjunto es subespacio de un espacio vectorial? No, hay dos más. Yo acá voy a mostrar una porque para mí es la más práctica, pero por lo general se pueden usar cualquiera de las dos. La otra parte, fíjense que acá estos corchetes dicen que se tienen que cumplir las dos cosas. Lo mismo va a ocurrir acá. El conjunto S tiene que ser subconjunto de B y distinto de vacío, y que para todo X en S, para todo N en S y cualquier lambda que yo tome en K, acuérdense que los elementos de K del cuerpo se llaman escalares, se debe verificar que esta cuenta pertenezca a S. O sea que lambda por X más Y pertenezca a este conjunto o subconjunto de B. Esa es otra de las formas de mostrar de que ese es su espacio. La tercera simplemente consiste en dividir esta cuenta en dos partes. Primero habla del producto, por un lado, y después en otra proposición habla solamente de X y, o sea que tapa el lambda. No estaría bien hablar de esto. Simplemente se va a quedar con X más Y, perteneciente a S. Esa sería la otra condición. Ustedes usan la que más les guste, la otra está contenida en el apunte que está en la plataforma. Ustedes utilizan la que más les guste porque van a tener varios ejercicios donde van a tener que mostrar que ciertas tuplas son subespacios de un espacio vectorial específico. Bueno, ahora bien, ¿cuál de las dos uso? ¿Da lo mismo usar una que otra? Por lo general, eso depende del contexto. ¿Qué contexto? Si yo quiero probar, a mí me dan un conjunto S y me dicen pruebe que S es su espacio de cierto espacio vectorial, lo mejor es usar esta proposición. De vuelta, yo quiero probar que su espacio es este resultado por acá, el segundo. Ahora, si yo tengo como hipótesis que ese es su espacio, uso esta de acá arriba. ¿Es palabra santa? No. Esa es la primera estrategia a la que uno va a recurrir cuando quiera resolver un ejercicio. Esta se utiliza para aplicar y esta se utiliza para demostrar que ese es su espacio. Esta se da generalmente por definición y de esta se da como propiedad. O sea que habría que usar todo esto para demostrar esta otra proposición y viceversa, porque acá están sí, solo sí. O sea, que este corchete es equivalente a este otro. De acá a acá es casi inmediato porque vale por el axioma B1 y B6. O sea que esto es inmediato. La primera condición ya está, que es las inclusiones de los conjuntos. Y esta proposición, como les digo, primero se arma esta parte que sale por B6 y luego se arma, como esto ya va a ser un elemento de B,
de ese, perdón, hay que usar este otro para poder llegar a la suma. O sea que esta es casi inmediata. El problema está en la vuelta donde hay que demostrar 10 axiomas. No es difícil, solo que es larguísimo, ¿bien? Pero no es complicado la demostración. Por lo general no se pide porque por el mismo hecho que les estoy diciendo. Es larguísimo demostrar que esta proposición implica el corchete de arriba. Eso en cuanto a las caracterizaciones de su espacio. Ejemplos. Y uno siempre empieza por los triviales. Yo tengo esta tupla. Bueno, esta misma tupla es subespacio de sí misma. Y justamente le vamos a llamar subespacio trivial. Hay otro subespacio trivial que es el conjunto unitario formado por el vector nulo de esta tupla. Pero, como es tan importante este espacio que se hace el tonto porque tiene un solo elemento acá, la idea va a ser llamarle de otra manera para identificarlo mejor y hacer distinción con este otro de acá. ¿Cómo se le llama? Subespacio nulo. Entonces ya tengo dos ejemplos de subespacios que siempre tengo a la mano. ¿Qué otra cosa deberías saber? Acá yo tengo para mostrar que cuándo es subespacio, pero muchas veces necesito mostrar que no es subespacio de una manera rápida, porque a lo mejor tenga que demostrar los 10 axiomas para ver cuál es el que me está fallando, o tenga que pensar en eso. Lo mismo acá, ¿qué me está fallando? Entonces por ahí uno tiene como tipo estrategia fijarse primero que el nulo esté en ese. Si el nulo está en el conjunto específico, listo, ya me fijo en esta propiedad a ver si se cumple. Si el nulo no está, aparte del nulo, si el nulo está, me va a servir para decir que el conjunto S es distinto de vacío, porque muchas veces me dan un conjunto con cláusula y no sé a simple vista si es vacío o no. Entonces, lo mejor es fijarse si el nulo está. Si el nulo está, es distinto de vacío. Esta parte generalmente la tengo sí en la definición de S. Así que esta por lo general no se demuestra. Por lo general, vuelvo a repetir. Lo que faltaría demostrar o hacer es mostrar que es distinto de vacío. ¿Cuál es el tip, la estrategia? Mostrar que el nulo pertenece. Si el nulo no pertenece, me refiero al nulo de esta tupla, si el nulo no pertenece, uso la contrarrecíproca de esta propiedad y voy a decir que no es subespacio. Entonces, es una herramienta interesante como para poderla usar. Ahora, los libros, esta propiedad no la tienen. Este es algo que nosotros trabajamos en la materia de álgebra lineal del profesorado y la licenciatura en las carreras, ¿no? Acá en filosofía. Pero generalmente los libros no lo tienen. ¿Y cómo justifica uno usar esta propiedad? Lo justificaría por acá. Porque si yo estoy diciendo que ese es su espacio vectorial, ¿se acuerdan que acá había puesto que la suma y el producto son las heredadas de esta tupla? Entonces también la suma, al heredársela a S, le va a llevar el nulo. O sea, acá en esta tupla, el vector nulo es el mismo nulo de acá. Por eso es importante tener en cuenta esa justificación. El nulo no está. ¿Y qué importa que el nulo no esté? ¿Dónde lo dice acá? Y porque la suma es heredada de B y por lo tanto también se hereda al nulo. Es como pasa en la vida real. Uno recibe una herencia de alguien que ha fallecido, pero no solo hereda las posesiones de la persona fallecida, sino también hereda las deudas. Bueno, el nulo sería como una especie de deuda añadida que se viene dentro de esta frase. De ese renglón, en esta frase, está heredado el nulo también, aunque no esté en forma explícita escrito. Hay que explicarlo con palabras a eso. Pero bueno,
Si uno no quiere hacer eso, directamente enuncia esta proposición en la resolución del ejercicio y ya está. Eso se lo digo a las personas que tienen que rendir examen en la otra universidad para la carrera de posgrado. Esa sería la forma de justificación. No tienen esa necesidad, pueden usar tranquilamente este resultado. Ahora vamos a hablar de operaciones entre subespacios. Yo ya sé que son subespacios. Tomo n conjuntos, donde el n obviamente tiene que ser mayor o igual que 2, porque si tomo n igual a 1, no tiene sentido hablar de operaciones. ¿Con qué lo voy a operar? Salvo que lo utilice a él mismo como conjunto. O sea que acá tengo n veces una suma, podría tener que todos sean el mismo subespacio. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo pueden hacer tranquilamente. O sea que acá pueden haber que el conjunto se puede repetir. No es uno distinto del otro. Voy a definir un nuevo subconjunto, que es nuevo subconjunto. Escuchen bien, subconjunto que va a estar definido de esta manera. Lo voy a etiquetar de esta manera, S1 más S2 hasta Sn. Esa es la etiqueta, el nombre de este otro conjunto. Por eso los dos puntos que aparecen acá en el medio. ¿Cómo se define este nuevo conjunto? Voy a tomar los elementos de B que sean suma, fíjense, a X yo lo puedo escribir como una suma donde cada término pertenezca a cada uno de los subespacios que aparece de este lado. Es solo eso. Ya vuelvo a hablar de este ejercicio, de este conjunto más tarde. Si tengo conjuntos, es obvio que piense en las operaciones habituales de conjunto, las tradicionales, como por ejemplo la intersección. La intersección que se define exactamente igual como se define en cursos básicos de las carreras, o sea, todos los elementos que están que están en el universo, o sea, acá en el espacio vectorial, tal que ese elemento esté en cada uno de los subespacios que aparecen de este otro lado. Bueno, ¿puedo hablar de uniones? Sí, puedo hablar de uniones. ¿Puedo hablar de por ejemplo, de las diferencias entre conjuntos? Sí, los puedo hablar. La diferencia, o sea, S1 menos S2, la diferencia de conjuntos, ¿dónde lo voy a meter en estas dos proposiciones? En la primera. O sea que voy a tener S1 menos S2, donde acá voy a tener que definir qué es lo que entiendo como menos S sub n. Hay que eh, tener un poco de imaginación para hacerlo, pero es muy intuitivo ver cómo se define menos S sub n. Bueno, la cuestión es que ya tengo dos conjuntos y ¿qué hago con estos dos conjuntos en este contexto de subespacios? Preguntarme si son subespacios. La respuesta es sí, son subespacios. Observen que la unión no está. ¿Por qué? Porque no puedo asegurar que la unión sea subespacio. Se tienen que cumplir determinadas condiciones o bien de ser un conjunto muy especial que me dé la unión para que pueda ser subespacio. Y ese subconjunto especial va a ser, van a ser condiciones específicas, o sea, no hay una proposición que me diga cuál es la condición especial que se debe cumplir. Entonces, por eso es que no está en esta placa la unión. Pero puedo trabajar con unión de subconjuntos porque unión de subespacios, porque los subespacios son subconjuntos. Así que tengo todas las operaciones de conjuntos básicas. Las que ya conocemos las tengo. La que se añade nueva es por la operación suma que aparece, porque yo tengo una operación suma que me permite trabajarla acá dentro de la cláusula. Y esta es la teoría de subespacio, lo que ven en esta diapositiva. Es lo único que hay. Puede haber otra cosita más, pero ya son cosas muy específicas que a lo mejor necesite para determinados ejercicios y que lo tenga que trabajar después.
Repito, esto es su espacio en general. Después tenemos que trabajar con un caso específico de su espacio que se llama su espacio generado o cómo construyo nuevos subespacios a partir de un conjunto cualquiera, pero ese ya es otro tema. Esto es su espacio, lo mínimo que uno debe saber o memorizar si quiere ir a rendir a otro lado un examen. Como cultura general, es esta diapositiva y con esto es suficiente. Bueno, acá les dejo en la diapositiva también señalado con color que esta es una de las estrategias para probar que un conjunto no es su espacio. Vamos a los ejercicios de la semana. El tema de hoy es esto, nada más que esto. Vamos a los ejercicios de la semana, pero antes de eso, antes de hablar de eso porque me voy a meter en otras cosas, hagamos alguna demostración con lo que tenemos acá. Por ejemplo, que esta cuenta o esta operación o este conjunto es su espacio de B. Vamos a hacer una demostración en vivo. Acá tengo algunas cosas ya escritas, así no tenía que tipear todo. Lo que yo tengo acá escrito es a modo diapositiva presentación, pero yo necesito una proposición escrita de manera correcta para poder demostrar. Siempre que yo tenga un resultado, necesito ver el formato de la proposición de la manera más estricta posible para encarar la demostración. Porque si no lo tengo a eso, la demostración, por más que me salga, quizás no sea la correcta. Entonces, veamos qué tengo en esta diapositiva para armar la proposición. Acá dice en B suma K por K espacio vectorial. Entonces yo lo que tengo que venir acá es decir sea B un K espacio vectorial. Después, ¿qué más? Acá tengo esto. Parece ser que esto es, si usted tiene esto, entonces se va a verificar que este conjunto que está así definido son sus espacios de B. Entonces, es su espacio de B. Esto es un antecedente que tengo. Y lo otro es la tesis o el consecuente de ese antecedente. Entonces, lo que voy a demostrar es una implicación. Teniendo eso es suficiente como para poder encarar la demostración. ¿Cómo se encara una demostración? Primero se escribe el contexto. ¿Cuál es mi contexto en esta demostración? Lo que está fuera de la implicación, que sería esto de acá. Cada vez que yo tenga un enunciado y empiece con sea, esto se llama contexto, conjunto de hipótesis, que en este caso es una sola hipótesis. Hay veces que hay más cositas acá porque dice sean esto y otra cosa más. Bueno, todo eso es contexto. Eso hay que escribirlo acá. Bien, parto de ahí. Ahora me voy a fijar cuál es el protocolo de demostración de esta proposición. Este enunciado lógico es una implicación. Por lo tanto, y es la más fácil porque es la que siempre se trabaja en las carreras. Por eso es fácil, no por otra cosa. Tengo que tomar el antecedente y ponerlo como hipótesis. Entonces acá es lo que voy a hacer. Lo voy a escribir. Generalmente a nosotros nos enseñan a escribir sea. Este es el antecedente, bueno, póngale adelante sea. Pero acá tengo un pequeño problema gramatical, porque acá dice sea y otra vez sea. Como que no queda bien al oído. Gramaticalmente no está bien porque estoy repitiendo palabras. Podría pensar escribir, esa es la otra que nos enseñan. Bueno, escriba tal que. Entonces agregamos esta frase, la agregamos acá. Pero hay otro problema con esto. ¿Cuál es el problema? Que si yo escribo la frase tal que, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer en este caso, lo puedo hacer, porque es esto con esto otro. El detallazo es que lo que sigue acá no tiene ninguna relación, estas letras que aparecen acá no tienen relación con esta. Es como sujeto y predicado en lengua que nos enseñaron en la primaria o secundaria. Este es el sujeto y esta es una consecuencia. O sea, esto no es consecuencia, es secundario.
un protagonista secundario de esta oración. Entonces no corresponde tal que, porque estos que son los principales no están en esta otra frase de acá. Por lo tanto, la palabra tal que no va. ¿Qué puedo escribir acá? Y además consideremos esto. Esa sería una frase. Otra palabra que se puede usar y además tomemos. Estoy hablando en forma gramatical, esto no tiene nada que ver en matemática, ¿sí? Entonces, de esa manera me quedaría ya escrito esto de acá. La otra sería poner un punto en el... ¿Se acuerdan que este era el contexto? Poner punto acá y acá abajo en un renglón aparte, pues directamente poner además tomemos. O sea, no en una sola oración como me quedó acá, sino acá punto y además tomemos. Cuestión de gusto en ese caso. Supónganse que yo lo dejo ahí, así como está ahí arriba. Ahora viene la parte de cómo sigue la demostración. Una vez que tengo esto, analizo. ¿Qué puedo decir de esto? Y la verdad, pues que podría llegar a decir que lo que es su espacio, que es o una de las proposiciones que yo tenía acá, o sea, esta o esta otra. ¿Cuál de las dos voy a usar? Y voy a usar esta otra. ¿Por qué? Porque si yo quiero probar que algo que es de su conjunto es su espacio, y lo hago, elijo el primer corchete, voy a tener que probar que está espacio vectorial. Eso va a implicar demostrar 10 axiomas, 10 propiedades. Vamos a estar hasta el año que viene demostrando eso. Por más fácil que sea, es muy largo. Entonces, vamos directamente a la segunda, que es una sola proposición, la que en realidad son cuatro. Hay cuatro cosas metidas acá adentro que hay que probar. Vamos a usar esta, porque acá son 10 de acá, más esta otra, que acá hay dos proposiciones, hay dos cosas que demostrar, que ese distinto de vacío y esto. Tendría 12 cosas que demostrar acá, mientras que acá tengo solamente 3. Tengo una, la otra es mostrar o decir que S está contenido en B, por más trivial que sea, lo recomendable es decir que se verifica esto. Y después esta otra. Acá tengo 3 y acá tengo 12. ¿Cuál elijo? La segunda. Por eso es lo que escribí acá. Yo voy a demostrar que esto es subespacio y lo voy a escribir acá. Voy a probar que lo puedo escribir así o lo puedo escribir con palabras. Por ejemplo, decir, probemos que, y escribo qué es lo que quiero probar, que es el consecuente de esta implicación. A mí me gusta, y esto es personal, decir qué resultado es el que voy a usar para demostrar esta tesis. Entonces voy a decir, para ello, usemos el siguiente resultado. 2 puntos y debajo escribo el resultado que está acá. Esto que tienen acá es el corchete. Bien, ahí lo pongo en el medio, al costal, al margen, lo que sea. Lo pongo recuadrado, como ven acá. Está recuadradísimo. Y eso es el corchete, exactamente lo que dice el corchete. Bueno, una vez hecho eso, listo. Ya tengo, a ver, voy mostrando esto. Esta parte hay que demostrar esto. Acá me parece una letra B, que es la misma que estoy usando acá. Pero acá, dentro de este recuadro, dentro de este cuadro que ven acá, esta B no es la misma que esta B. La suma, el producto de acá el K se me fue para otro lado, está mal escrito. Ahí viene, lo mismo que acá. Ahí lo corrijo. Primero va no, estaba bien el producto, cierto que ustedes tienen al revés. Porque esto se escribe según la cara del cliente. Esto es así. Bueno, la cuestión no está bien. Primero va acá y después el producto. Perdón,
porque yo lo tengo en la otra materia de maneras distintas escrito. Acá creo que se los he dado así. Estaba bien como estaba. Mil perdones. Ahí está. Bueno, la cuestión es que este objeto no es el mismo que este otro. Bien, ¿quién me dice que no es lo mismo? Primero que está en un recuadro en una frase distinto, acá hay una palabra sea y acá hay otra sea. Y a eso me está diciendo que son objetos distintos. Son los mismos símbolos, pero son objetos distintos. Entonces, la cuestión para poder usar esto, tengo que ir eliminando lo que está escrito. Tengo esto. ¿Lo tengo en el texto? Sí, ahí está. O sea que esto ya está. Eso lo puedo tachar, lo puedo eliminar. Vamos con esta parte. La tengo. ¿A quién va a ser las veces de ese? La suma, porque yo quiero probar que este conjunto, este símbolo, es su espacio. O sea que en este lugar tiene que ir esta notación. ¿Eso lo tengo demostrado? No. Entonces vamos a proceder a demostrar eso. Acá yo voy a abrir un ítem para ubicarme qué es lo que voy a demostrar. Entonces yo voy a demostrar la primera parte, que es esta de acá. No tiene sentido que yo diga esto. Generalmente no se usa esa notación. ¿Qué se escribe? Mire, que esto es distinto de vacío. No es que esté mal escrito, lo que pasa es que no se usa. Queda raro escribirlo. Pero si lo escriben matemáticamente no está mal, está bien. Tengo que probar que esta cosa es distinto de vacío. Entonces, para saber que es distinto de vacío, tengo que saber qué es esto. Entonces, acá tengo que poner cuál era la definición que la teníamos acá. ¿Se acuerdan que era 2 puntos igual a este conjunto? Perfecto. Esa es la definición. ¿Dónde la escribo en el texto? Y por ahí sería apropiado decir, una vez que dije los subespacios, lo voy a escribir acá y acá debería decir que esta es la definición. Entonces, tengamos en cuenta la definición de suma de estos subespacios. Hago hincapié en la palabra estos en estos momentos. Esta palabra no es por ponerla. Tengo subespacios específicos, entonces la suma que yo escriba acá tengo que ponerla por respecto relacionado con estos conjuntos. Si yo pongo tener la suma de subespacios, habría que ver si yo no estoy hablando de la definición formal, o sea, de decir sean, o sea, todo esto tendría que decir sean estos subespacios y después debajo la suma. Entonces, como medio como que me queda es en general, si la estoy escribiendo en general, ya no estoy hablando de los mismos objetos, por más que usen las mismas letras. Entonces, yo quiero aplicar la definición de suma de subespacios con estas letras que yo tengo acá. Bueno, es la misma que uso en la definición general, porque tengo las mismas letras. Entonces, ¿cómo particularizo que estas letras o estos objetos son los mismos de acá, diciendo estos? Si yo pongo suma de subespacios, por ahí medio que se malinterpreta. Esto es de acuerdo a mi criterio. Ustedes le ponen suma de subespacios, bueno, está bien. No a buen entendedor, pocas palabras, pero por ahí un poco más de precisión no hace daño. Conclusión, pongo estos porque estoy hablando específicamente de estas letras, de esos objetos que están ahí. ¿Cómo muestro que esto es distinto de vacío? Buscando un elemento que verifique esta cláusula de acá. O sea que tengo que encontrar un elemento que esté en B. Vamos a ver qué se debe. ¿Qué se debe? Que es un espacio vectorial. Lo único. Y la pregunta es, esto está en general, ¿de dónde saco un elemento? Y bueno,
ahí en espacios vectoriales me tengo que fijar en las definiciones a ver si tengo algún elemento que se destaque. En los axiomas, ¿tengo algún elemento que se destaque? Sí, el vector nulo. Entonces, yo acá tengo que probar esto. ¿Se acuerdan que para mostrar que es distinto de vacío uno tiene que demostrar las proposiciones? Existe, le llamemos un Z para empezar, perteneciente a este conjunto. Eso es lo que yo tengo que demostrar. Es un existencial, entonces yo tengo que proponer a qué le voy a llamar acá Z. Entonces dijimos, lo único que tengo para ubicar en ese lugar es el nulo. Entonces acá va a ser escribir el vector nulo. Ahí está escrito. ¿Por qué? Porque el nulo está en B. ¿De dónde lo saco que el nulo está en B? Lo saco de la definición del axioma, creo que era el tercero, que era la existencia del neutro. Entonces yo de acá voy a poder decir de B3, así estaba simbolizado en el apunte, de B3 sabemos que este 0 raya pertenece a B. Y que acá, como le estoy poniendo una letra, le vamos a poner 2 puntos. Para decir, mire, el vector nulo es el Z que yo voy a considerar para demostrar esta proposición, porque esto es lo que yo debo probar. Entonces, para que ese Z esté en S1 más S sub n, necesitaba primero que estar en B, que ya lo tengo. Acá voy a escribir punto porque ya tengo esta parte. Y ahora tengo que venir y probar esta otra de acá. O sea que yo tengo que venir y probar esa proposición acá, donde en vez de X estoy usando la letra Z. ¿Sí? Porque yo quiero probar que este Z pertenece a S1 más S sub n. O sea que el Z está en este lugar. En el lugar de X. Acá tendría que escribir Z. Ahora, pero mi Z es el nulo. O sea que eso es lo que yo debería probar. ¿Qué elemento voy a poner? Porque es una existencial ahora. Entonces yo tengo que decir, bueno, consideremos 2 puntos. ¿Qué es lo que voy a considerar? ¿A qué le voy a llamar X1? ¿A qué le voy a llamar X2? ¿A qué le voy a llamar XN? Eso es lo que tengo que considerar. ¿Qué cosas escribo en este lugar? Eso es lo que debo decir. ¿Qué voy a poner acá y qué voy a poner en este otro lugar? Para eso tengo que ver en qué conjunto están. A ver de dónde qué sé del conjunto para saber qué escribo acá. X1 debe estar en S sub 1. Entonces me pregunto, ¿qué sé de S sub 1? Leo en el contexto. ¿Qué sabía de S sub 1? Que era un subespacio igual que los otros que están escritos con la letra S mayúscula acá. Son subespacios. Entonces me voy a fijar qué sé de los subespacios. Que son espacios vectoriales, que verifica esta otra condición. Esto no me sirve porque esto es algo que no tiene nada que ver con S. Acá aparece esto, S subespacio. S sub 1 es subespacio, o sea que acá venimos bien. Cumple esta parte, la primera oración lo cumple. Abajo, ¿tengo el vector nulo de B? Sí, acá está, ahí lo presenté, ahí está el nulo de B, lo tengo. Entonces, como tengo estas dos cosas, puedo concluir que el nulo está en S sub 1. Entonces, por esta proposición, que también debería venir y copiarla, la voy a copiar y la voy a llevar, así la recuadro. Y eso lo tengo que venir y decir antes de consideremos. Entonces voy a decir, teniendo en cuenta
la siguiente propiedad, dos puntos, y acá la escribo. Queda un poquito grande, pero es ese. La meto al medio y ahí tengo entonces la propiedad. Teniendo en cuenta esta proposición, esta propiedad, y como S1 y los otros también son subespacios, podemos decir dos puntos que el nulo pertenece a cada uno de ellos. O sea que el nulo, este nulo pertenece a este conjunto y también pertenece a este otro, como todos los que están en el medio de los puntos suspensivos. Entonces ya tengo elementos en S1. ¿Qué voy a decir que va a ser X1? El nulo. ¿Qué voy a decir que es XN? El nulo. ¿Qué voy a decir entre medio de los otros? De X2, X3 hasta llegar a XN, que también son el nulo. Ya tengo entonces esta parte de la proposición demostrada. ¿Qué me queda demostrar? La igualdad. Entonces vamos a partir, hay que demostrar esto. Lo voy a escribir. Sé que hay cosas que no es necesario escribirlas porque son triviales. Uno va siguiendo y ya está, pero yo lo voy a hacer para ir mostrando todo lo que uno va pensando, lo voy escribiendo, pero no es necesario escribir todo lo que uno piensa. Por ejemplo, esto, estoy diciendo, tengo que demostrar esto lo estoy pensando en mi cabeza. ¿Es necesario escribirlo? No, no es necesario, pero vuelvo a repetir, les estoy escribiendo para ir mostrando lo que quiero hacer. Para demostrar esto tengo dos opciones, partir de este miembro o de este otro. Como este es el que más robusto, voy a empezar por ese. O sea, parto de ese extremo. Y ahora reemplazo lo que he dicho que es igual a que es igual a x1, al nulo. Entonces lo reemplazo. Vienen puntos suspensivos y me queda que xn también es el nulo. Entonces lo escribo. Nulo más nulo más nulo, esto es igual al nulo. La pregunta es, ¿de dónde saco que es el nulo? ¿De dónde saco que es igual que esa suma me da el nulo? Lo saco de la existencia del neutro. ¿Sí? Porque B3 me decía, usted tiene cualquier vector que está en el espacio vectorial sumado al nulo, me da el mismo elemento. Bueno, el que está funcionando como mismo elemento es el mismo nulo. ¿Bien? Porque acá voy a escribir x2 para ver el efecto. O sea que esto lo ven, ¿no? Lo que intento decir es cómo lo justifico, ¿no? Para que lo vean. Ahí tengo en realidad tengo acá el elemento, cualquier elemento, o acá, lo voy a poner en paréntesis. Este es cualquier elemento del espacio vectorial, sumado al nulo me da el cualquier elemento. Entonces acá eliminé un nulo. Sigo trabajando, o sea, ahora hago lo mismo. Voy asociando el nulo por aquí y me va quedando el nulo más más un paréntesis, que me da igual el paréntesis. Y así siguiendo. Conclusión, yo llego que toda esta cuenta es igual al nulo. ¿Y qué usé? El axioma del nulo, que era el B3. Entonces, de B3 me queda que esta cosa es así. Por más que uno diga intuitivamente, a ver, está sumando 0, sí, es el nulo, ya está. Pero ¿por qué es el nulo? Esa es la cuestión. ¿Por qué me da la suma de todo nulo igual al nulo? Por B3. Y ahí lo justifiqué. Y llegué a la igualdad que quería probar. Y con esto se demostró la existencial. Primero, esta parte la demostré. Acá me faltó decir que estaban en esto. Acá ponemos así. Me faltó decir que estaban en S1. Estaba acá arriba, pero no ahí. Entonces acá lo que yo debería venir acá a escribir es que X1
está en S1 y acá XN está en S sub n. Ahora sí, está demostrada esta parte. Y después la igualdad y listo. Con esto ya tengo demostrada la existencial. ¿Y para qué quería demostrar la existencial? Para decir que el nulo pertenecía o que cumplía la cláusula de este conjunto. Si cumple la cláusula de este conjunto, entonces yo ya puedo decir que el nulo pertenece a S sub 1 hasta S sub n. O sea que tendría esta conclusión de acá. El nulo está acá. Entonces uno dice, por tanto, S sub 1 el nulo pertenece a esta suma y la suma con eso es distinto de vacío, que era lo que había enunciado desde un principio que quería demostrar, que este conjunto es distinto de vacío. ¿Qué hay que hacer? Ahí terminó. Más terminó estoy hablando de esta parte. Esto es lo que yo quería demostrar. Ahí llegué. ¿Terminó? No. Tengo que venir y revisar a ver qué puedo corregir, qué puedo pulir de todo lo que he escrito. Para empezar, que sea distinto de vacío, ¿es necesario escribir esto? No. Lo borro, porque no es necesario. Como borré eso donde aparecía la Z, tampoco es necesario escribir la Z como un rótulo acá. Lo borro. Sigo. Esto, yo diría que sí para encatenar esto, pero si, también si se quiere se borra. Ya está. Esta propiedad es necesaria escribirla y a ver, yo en la diapositiva donde estoy trabajando no tengo referencia. Si tengo un número, el apunte está el número. Si tengo el número, se lo pongo y ya está. Me digo, teniendo en cuenta la propiedad tanto, con el número y se acabó la historia. La cuestión es que yo acá no estoy usando el apunte, estoy usando la diapositiva, por eso estoy obligada a escribir la frase, la proposición. Pero obviamente esto se puede obviar. Si yo escribo teniendo en cuenta la propiedad tanto o hablando de eso, o sea, mencionándola nada más y no escribiendo la proposición, por ahí corre el riesgo de que cuando quiera usar esto más adelante, no sepa de qué propiedad estaba hablando. Entonces, para mí, porque yo soy futurista, en base a la experiencia. Mi experiencia es, yo hago una demostración, escribo todas las propiedades que usé para demostrarla, porque dentro de 5 años, 3 años, 2 meses, 2 días, no me voy a acordar qué propiedad usé. Entonces, y la vejez, uno que va creciendo, que hay mucha gente joven acá, pero cuando uno va creciendo y tiene tantas cosas en la cabeza, por ahí se olvida de dónde salen las propiedades o qué propiedad usó para resolver algo. Lo mejor es escribirlo. ¿Para qué? Pensando en el futuro. Quizás ustedes no tengan nada que ver. Hay mucha gente que dice, bueno, esto yo no lo voy a usar. Nunca se sabe. Pero yo también hacía demostraciones, digo, ¿dónde voy a usar estas cosas? Y termino usando cosas que hice hace 20 años atrás. Y las tengo hechas, pero la verdad y no me acuerdo qué hice, qué usé, no me acuerdo de las referencias, ni siquiera tengo el apunte donde estaban las referencias de las propiedades que enuncié en ese ejercicio de hace 20 años atrás. Entonces la mejor manera es tener esto. Una vez solucionado, una vez que hice eso, listo, yo tengo demostraciones de mucho tiempo atrás, hechas mucho tiempo atrás, pero ya como tengo escritas las proposiciones como las escribí acá, listo, no me hace falta nada más que leerla y listo, no volverla a pensar. Bueno, entonces enuncio la propiedad porque no la tengo y en base a mi criterio y vuelvo a repetir, esta es mi manía. Mi manía es esa, escribir las propiedades. Ustedes no quieren, son dueños de no escribirlas. Y esto sí, porque era la que justificaba lo que está abajo. Ahora, esto ya está escrito por acá arriba. Y uno dirá, bueno, ¿por qué no referenciarlo? Si uso una referencia acá, o sea, acá podría poner un 1 y decir de acá. Y de 1 podemos decir esto de acá. ¿Sí? Yo no usé referencias, entonces no me queda otra que escribir lo que voy a
a trabajar acá, porque acá estoy usando modus ponens de lógica. Esto es una implicación. Modus ponens decía, usted tiene esta parte de adelante, tiene el antecedente, tiene la implicación que vale, puede concluir el consecuente. Yo tenía esta parte, como les digo, hablando de en particular, tenía que S1 en su espacio y tenía que el nulo estaba acá, ¿no? No está escrito en forma implícita, pero ahí enuncié B3, sabemos qué es esto. Acá podría escribirlo si quieren. Sabemos que el vector nulo verifica eso de ahí. Entonces, tengo estas dos cosas. Esto es una conjunción, por lo tanto, tengo esto y que ese sub 1 es su espacio. Entonces, el nulo pertenece a ese sub 1, que es lo que escribo acá. Lo mismo hago para ese sub 2 hasta llegar a ese sub. Así que ahí tengo una regla lógica muy usada. Es más, toda la demostración se basa en el modus ponens. Entonces tenemos acá, no todas, pero la mayoría usa el modus ponens. Tengo esto, no lo puedo borrar. Consideremos esto, tampoco lo puedo borrar porque yo quería demostrar la existencial. Esto no lo puedo borrar porque es parte de la existencial. Acá hoy viene la igualdad. ¿Es necesario escribir esto? Y no, yo lo voy a dejar, pero no es necesario escribirlo. Bien, porque ya se entiende que uno está demostrando, acá ya lo dije, debo probar la existencial, no hace falta decir esto porque esto también forma parte de la existencial. Pero a mí me gusta escribirlo. Es gusto personal. Ustedes no lo quieren escribir, allá ustedes. Y bueno, y acá que es de B3, que esta cuenta me da eso, también es necesario escribirlo porque si no me va a quedar una igualdad que no está justificada. Y finalmente la conclusión, la primera que yo obtengo es que el nulo es type y lo que quería probar en definitiva que era que la suma era distinto a vacío. Listo, ya tengo esta parte. Ahora hay que demostrar esta otra, que ese es un subconjunto de B. Esa es la que, como les comentaba antes, es la trivial, porque en la definición del conjunto dice, miren, este conjunto tiene todos los elementos de B. Así que si yo tomo un elemento en la suma, acuérdense que en este lugar está este conjunto, si yo tomo un elemento de la suma, el elemento va a verificar todas las condiciones que están dentro de este conjunto. Acá hay una condición y acá hay otra condición. Son dos condiciones las que cumplen. Por lo tanto, la primera me lleva a que el elemento está en B. Por definición de inclusión de conjuntos, eso está. Y lo que estoy diciendo es trivial. Entonces acá, trivial, pero trivial a su manera, ¿no? Voy a decir en otro ítem que la suma es un subconjunto de B, pero en vez de decir trivial, yo sé que a Tadeo, por ejemplo, que si escucha la grabación, va a decir es trivial, no se escribe y demás. Es tu gusto, Tadeo. Pero mi gusto es justificar. ¿Por qué vale esto? Por definición, no me gusta usar trivial. Voy a usar algo más sofisticado. Por la definición del conjunto, que en definitiva es lo que estuve mirando para decir que, cómo varía la inclusión. Es la definición del conjunto y ya está, lo justifiqué. No se me cae la mano por escribir esto. También es cierto que si estoy en un paper, a lo mejor sea bueno escribirlo como que es trivial, pero si es un paper, si es un examen, no sé. Yo lo escribiría por las dudas. Pero bueno, cuestión de gustos. Ahora hay que demostrar esta otra parte de acá. Porque esto es lo que yo quiero. Esta proposición tiene un contexto y después tiene la propiedad, que es un bicondicional. Yo quiero esta parte. Entonces, si yo quiero esta parte, necesito demostrar esta otra proposición de acá. Y esa es la que me voy a llevar a este ítem para decir que la voy a demostrar. En lugar de ese, que habíamos dicho que había que escribir la suma. Entonces acá voy a reemplazar la S por la suma. Ahí está la S, la reemplazo
para todo lambda que está en K. Acá no tengo nada que reemplazar. Lambda por X más Y, no tengo nada que reemplazar. Y ahí escribo en el lugar de S esa suma de R. Hay que demostrar una universal. ¿Cómo se demuestran las universales? En el video les dije que la palabra clásica es sea. Acá como son varias cosas que hay que tomar, porque hay que tomar esto otro y después esto otro, tengo 3 universales acá, entonces voy a ponerle sean. Entonces voy a decir sea el X, que está en S1, coma, porque hay 3 cosas, entonces va la segunda, y ahora sí, lambda que está en K. Listo. Tengo eso. Cuando uno toma con la palabra sean para fijar las letras, o sea, las variables que están afectadas por los cuantificadores, en este caso el universal, tienen que ver qué puedo decir a partir de esto. Al menos pensarlo. Si me es útil o es muy largo de escribir, tendré que analizar si lo escribo o no a continuación, pero por lo menos tiene que estar en la cabeza de uno pensado qué significa lo que he marcado ahí, lo que está afectado por la palabra sean. Veamos qué podemos decir. Si X está en la suma, me voy a fijar que decía la definición de suma. Si el X está en la suma, verifica todo esto. Entonces eso lo voy a copiar y lo voy a escribir acá, porque va a ser lo que voy a derivar de él. Observen que he copiado lo que decía el conjunto. Y el conjunto tenía 2 puntos. ¿Y eso cómo se lee? Esto se lee de 2 formas. Puedo escribir tal que. Es esa una opción. Y la otra es simplemente escribir la letra I. X está en B y verifica esta otra cosa. Eso por un lado. A esto lo voy a centrar acá. Y acá sí voy a usar un número para referenciarlo, le pongamos 1. Y otra cosa tengo, que I está en esta cuenta, entonces en ese conjunto. Por lo tanto, acá voy a escribir lo mismo que del conjunto, nada más que con la letra I. Entonces a la X la cambio por I. Acá estas tienen que ser otras letras para ser coherente en la redacción. Le voy a poner I. ¿Podría ponerle X1'? Sí, tranquilamente se le puede poner, pero a mí me gusta ser coherente en la escritura. No siempre me sale, pero lo razonable sería escribir la misma letra. Queda bonito, queda prolijo. Matemáticamente no tiene nada que ver, pero queda prolijo, nada más que eso. Y por supuesto a esto le voy a poner el número 2. Una referencia que diga 2. Bien, tengo esto. ¿Qué había que demostrar? Me faltó un N acá. ¡Hey, Tadeo! No sabía que estabas. Ahí te viene el chat. Bueno, la cuestión es que ahora tengo que probar esto de aquí. Entonces, bueno, nos larguemos a la aventura. Probemos esto. Primero, hay 2 cosas acá. Acá hay una cuenta. Lo que tenemos que ver que esta cuenta, ¿a qué es igual? Una vez que hayamos eso, vamos a ver que lo que nos queda, ver si está en este conjunto, o sea, si verifica la cláusula de este conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer acá, porque fíjense, lo voy a dejar un espacio y después vemos cómo queda la redacción. Parto de acá, voy a ver qué me da esta cuenta. Entonces, escribo, ¿de lambda sé algo? No, solo que está en K, o sea que no sé nada. No sé nada para reemplazarlo. Pero del X sí sé que es igual a esta cuenta. Entonces, como es una cuenta con muchas cosas, lo voy a poner entre paréntesis. Más. Y ahora otro paréntesis y ahora escribo la cuenta del I. ¿Qué sigue? Ver qué puedo hacer con estos paréntesis. Cuidado que estos son elementos que están en S1 y en Sn, ¿no? Cuidado.
O sea que estos no son números reales, porque uno dice, ay, apliquemos distributivas. No, esperen, tranquilo. Estos no son números reales. Tengo que ver si vale la distributiva de un número, o de algo, perdón, que está en un conjunto con una suma que está en otro conjunto, que para colmo cada uno de los términos no están en el mismo conjunto. ¿Por qué uno está en S1 y el otro está en S sub n? Para que yo pueda operar, aplicar esa distributiva, necesito meter al menos estos elementos que están acá en un solo conjunto. Acá cada término de esa suma están en conjuntos distintos. No puedo operar si ocurre esa situación. Tengo que meterlos en un solo conjunto. Es lo primero, eso va a quedar acá. Vamos primero a ver cómo los meto en un conjunto, en un solo conjunto. ¿Qué sabíamos de ese S1? Que eran subespacios. Son subespacios de B, eso es lo que sabíamos. Vamos a la diapositiva de subespacio. Sé que es subespacio, entonces yo tenía cualquiera de estos dos corchetes, miro cualquiera de ellos. Si son subespacios, se verifica en los dos corchetes que el conjunto está contenido en B. Entonces, cada uno de estos conjuntos están contenidos en B. Como son subespacios, tenemos, vamos otra vez, que S1 está contenido en B. Y así seguimos hasta S sub n, que corresponden puntos suspensivos. Ojo 1. Entonces acá lo que tengo es que S sub n, hasta S sub n están en B. Por lo tanto, estos elementos que figuran acá, ¿dónde van a estar? En B. Y lo mismo va a ocurrir con los I. Entonces, ¿qué concluyo de acá? Que cada uno de estos están en B. Voy a separarlo un poco acá. Lo mismo va a ocurrir con los elementos I sub 1 hasta I sub n. Ya está, todos los elementos están en B. Vuelvo acá. Hay que distribuir. ¿Se puede distribuir? Sí. Hay un axioma que decía que si yo tenía un escalar y una suma de vectores, ahora estos son vectores que están en B, entonces puedo distribuir el elemento que está en el cuerpo en esa suma. Y bueno, eso es lo que voy a hacer. Entonces escribo la suma y a cada término lo voy a multiplicar por lambda. Y esto estaba en un término. Por lo tanto, toda esta cuentita tiene que venir entre paréntesis, siempre y cuando no se me borre lo que ya estaba escrito. Ahí está. Lo escribo en un paréntesis. Más esto otro de acá. Ahora tengo esta cuenta entre paréntesis. ¿Se acuerdan que valía la asociativa, que valía la conmutativa en la suma? Siempre y cuando cada uno de los términos esté dentro del mismo conjunto. Gracias a Dios tenemos esa condición. Todos los elementos que están, todos los términos que figuran acá están en B, aunque me está faltando algo. ¿Esto está en B? Sí, está en B, porque todavía no lo he dicho. ¿Se acuerdan que tenía esto de acá? Entonces acá va a ser que lambda por un elemento del cuerpo por un elemento de B está en B. Eso era el axioma B6. Entonces acá tengo esto. Como ven que usé esto, entonces a este le voy a tener que poner una referencia de 3. Vamos a escribir acá de 3 y B6, que era el axioma que me decía justamente multiplique un número, un escalar por un vector, me da un vector de B. Entonces ya tengo esto, así que acá ya voy a usar, ya tengo que esto está en B, este está en B y todos estos también estaban en B, así que ya puedo sumar con la asociativa, la conmutativa. ¿Para qué? Porque necesito asociar
y conmutar más que nada este con este para ponerlos dentro de un paréntesis. Más. Y yo lo estoy haciendo de forma mecánica porque no estoy pensando acá. ¿Por qué quiero asociar eso así? Lo estoy haciendo de forma mecánica porque los subíndices me llevan a eso. La pregunta es, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué me sirve esto que escribí acá, este renglón? ¿Me sirve? Y veamos. ¿Se acuerdan que X1 estaba en S1? Entonces también voy a obtener que esto mismo está en S1. ¿Por qué? Porque el X está en X1 está en S1 y S1 es subespacio, así que es espacio vectorial, así que también cumple B6. Así que aquí voy a tener esto y voy a tener esto otro porque este otro está en S sub n y S sub n es espacio vectorial, cumple B6. Entonces voy a obtener que esto está en S sub n. Me enfoco en este. Este término está en S sub 1 y 1 también está en S sub 1. Si están en S sub 1, como S sub 1 es espacio vectorial, toda esta cuenta está en S sub 1. O sea que esto está... se me fue... A ver. Quería escribir un corchete, me salió otra cosa. No un corchete, una llave. Este es el que quería escribir. Ya me va a hacer caso. Ahí está, ahí me hizo caso. Este término está en S sub 1. ¿Qué va a ocurrir con este? Ahí lo analizamos. Primero pongo las llaves y después voy a poner dónde está. El primer término, ese término está en S sub n. ¿Dónde está I sub n? En S sub n. S sub n es espacio vectorial, es subespacio, por lo tanto es espacio vectorial. Cumple la misma condición que habíamos puesto por acá. Cumple esto. Porque es subespacio. S sub n, S sub 1 y S sub n son subespacios. Por lo tanto, cumplen esta condición. Y ya tengo entonces que este también está en S sub n. Hasta ahí llego y no, ya, a todo eso lo hice, hasta ahí llegué mecánicamente, justificando todo. Ahora me falta ver qué quería hacer y yo quería, para eso es importante de probar, poner las cosas que uno quiere probar. En algún lado lo escribí, en algún lado lo escribí. No lo escribí. Ah, acá está, acá está. Quería probar que esta cuenta ya la tengo, ya sea que me da igual, ahora tengo que ver que esté en S sub 1 más S sub n. Para que esté en ese conjunto debía cumplir la cláusula. Y es que esa cuenta, lambda por x más y, debía ser una suma de cosas que estaban en cada uno de los subespacios. O sea, los términos tenían que estar en cada subespacio. Y es a lo que he llegado. Conclusión, ya tengo que esto efectivamente está en la suma. Ahora, escribí un montón. Justifiquemos. Vamos a ver de dónde sale. Estas dos cosas salían, perdón, como S sub 1 son subespacios de B, entonces tengo esto. Ya está. Vamos abajo. Esto es muy trivial, que estos dos estén en B. ¿Por qué? Porque acá dije que X1 estaba en S sub 1, o sea, de 1. Tengo que los elementos X sub 1 hasta X sub n están en S1, en Sn. En el 2 tengo que los I están en los I sub I están en cada uno de los S. Por lo tanto, van a estar en B por la inclusión de arriba. Entonces, directamente acá puedo escribir, como tengo los numeritos de 1 y 2. Y se entiende que también del último renglón obtengo estas dos conclusiones. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver de acá. Acá dije de 3 y de B6 que se cumplía que estos elementos estaban en B.
Esto lo usé por acá abajo, entonces acá voy a ponerle a esto el número, creería que 5, porque me parece que voy a tener que simbolizar a este de acá. Ese es todo un trastorno porque hay que, por ahí la numeración falla un poco. Bueno, entonces le voy a poner 5 por las dudas. No pasa nada si a este le pongo 4 y después al de arriba le pongo 5. No pasa nada, las referencias están, pero por lo general se tratan de escribir en orden. Tengo esta parte de acá. Ahora también necesitaba estos que estuviesen en SN. Entonces, yo lo saco de 1 y de 2 otra vez, porque el X1 está, me enfoco en uno, me enfoco en este. El X1 estaba en ese sub 1, ese lo saco de 1, no de 2, solo de 1. El lambda estaba en K, lo había puesto por acá en las hipótesis, así que está ahí arriba, hay que buscar nada más. Y la otra es usar que de 1 y del hecho, acá voy a tener que escribir con palabras, de que S1, bla, 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 coma, S sub N son espacios vectoriales, son K espacios vectoriales, porque acá es importante el cuerpo. Entonces acá yo le voy a escribir la letra K que en algún lado andaba. Son K espacios vectoriales porque acá está figurando el lambda y el lambda está acá. Entonces necesito decir, mire, son K espacios vectoriales y entre paréntesis les voy a poner qué es lo que está cumpliendo. Cumple el axioma de 6. Me voy acá abajo y acá voy a escribirlo todo en un solo renglón. ¿Y qué es lo que usé? No voy a escribir específicamente todo esto, pero voy a escribir axiomas de espacio vectorial. Ya mencioné que los S son eso y también usé que estaban en S sub 1, S sub n. Entonces acá directamente de 1 y axiomas de espacio vectorial. Me falta justificar este renglón. ¿Qué escribo? Por definición, o le ponemos, a ver, le pusimos referencia al conjunto, no, la escribo. Y acá tengo un problema, como vieron, me va a quedar desfasada la esa, le voy a poner 0 para que me quede esto de acá. Puse que estos estaban en B, no me hizo falta. A ver, para la suma, si me va a hacer falta. Porque si no, no puedo sumar. ¿Se acuerda que la idea era meter todos los elementos en el mismo conjunto para que pudiera sumar? Entonces acá, en la suma y en el producto, cuando voy a sacar la cuenta, tengo que poner esto. Entonces acá estoy usando 1, 2, estoy usando todos los números. 3. De 1 y 2 no era, a ver, ¿qué era 1? 1 y 2 no eran 3 y 4. Porque uno necesitaba que estuviesen en ese, bueno, sí, acá en esta parte. Ya lo arreglé. De 3 y 4 pude hacer la cuenta hasta acá. Bien. Esto que escribí acá, a ver, denme un segundo. Las referencias hacen esto de acá, lo copio acá. Lo tengo que separar en un renglón porque si no te voy a poner todos los números, va a quedar desprolijo. Entonces, hasta acá yo pude sacar la cuenta. Las referencias es el problema. De 3 y 4, yo había dicho que todos los elementos estaban en B. Por lo tanto, podía distribuir, después pensar que estos elementos también estaban en B. Acá usé 5. Bien, esos términos estaban en B, entonces acá voy a poner 5.
y axiomas del espacio vectorial. Por un lado acá usé, creo que era el B5, no, era el B7 o el B8, uno de esos dos, y acá usé la definición de la suma, que es, perdón, la asociativa y la conmutativa, que creo que es el B2 y el B5, y me queda esto de acá. Entonces, en conclusión, esta referencia solamente tengo que escribir esto de acá. Por eso es que corté ahí. Ahora sí, vengo y escribo esto donde ahora viene de 1 y de 2, porque estos estaban en S1. Necesito que los lambda, acá me va a faltar otra referencia, que va a ser la 6. Entonces, acá viene de 6. Acá le vamos a poner por, en vez de por 6. Tengo que el primer término de este paréntesis está en S1, en 6. También tengo que I sub 1 y de I sub n en 2 está en los otros conjuntos. Entonces, de 6 y de 2, yo tengo que este término está en S1, en 2, ahí está. Y sub 1 está en S sub 1. Entonces, tengo los dos términos en el mismo conjunto. Las mismas referencias me van a servir para este otro término. ¿Y qué más tengo para decir que esta suma está en S1? ¿Espacio vectorial? Sí, tendría eso, pero por acá tengo una propiedad que me decía que como es su espacio, ahora se lo voy a poner asterisco, por ser propiedad, como es su espacio, verificaba que la cuentita estaba en S. Entonces eso es lo que voy a usar acá. ¿Se podría usar otra justificación como que cumple espacio vectorial? Sí, se podría, pero ya que tengo esa propiedad escrita la voy a usar. Y ahí me queda entonces que esa cuenta está en S sub. Listo, ahí ya está justificado todo. ¿Qué me quedaría ahora decir esto? Y esto vale por definición de esta cuenta. Hay otra cosa que me está faltando, porque para llegar a qué pasa acá, he puesto que está la cuenta, vamos a ver la definición de S sub 1. He probado la igualdad. He dicho que cada uno de los términos están en los subespacios, pero me está faltando este detalle de acá. Y este detalle se podría escribir, pero ese como es obvio, en realidad por ahí no se escribe, se estila no decirlo porque es obvio. ¿Por qué es obvio? Porque tengo que lambda 1, a ver, tengo que el X y el X y el Y, ¿dónde está? Acá lo tengo. También podría decirlo, ya que estamos, tengo la referencia. Ahí está que el X está en B, el Y está en B, el lambda está en K, entonces tendría que eso también lo escribo, ya que tengo las referencias. Estoy dramática con las justificaciones, entonces lo escribo. De 1 y de 2 y axiomas de espacio vectorial, porque no es uno solo, el que viene acá son varios. También tengo que esa cuentita está en el espacio B. Entonces ahí ya está, se cumplen todas las condiciones. Que es igual a la suma, que cada uno de los elementos está en ese sub n y listo. Ay, quedó la demostración. La cuestión es que ya demostré la propiedad esta que está universal y por lo tanto, de acuerdo a esto, ya puedo decir que la cuenta es su espacio de B. O sea, de acá ya puedo decir de asterisco, que es la proposición que estaba usando, concluyo que esa cuenta es su espacio de B. Y se acabó.